El gran día de luz. Las dificultades que presenta el panorama mundial en este comienzo del nuevo milenio nos inducen a pensar que solo una intervención directa de Dios puede hacer esperar un futuro mejor. Dios, pronto, más pronto de lo que se espera, mandará al mundo un aviso que cimbrará la conciencia de la humanidad. Este gran aviso será visto y sentido por el mundo entero y viene directamente de Dios. Consistirá en un acontecimiento en el cielo que vendrá acompañado de una luz intensa junto con un gran fuego ardiente que azotará toda la tierra. Veremos en esa luz el estado de nuestra alma, tal y como Dios la ve, y veremos lo que hemos hecho mal y lo que hemos dejado de hacer. Será una especie de juicio particular en vida. Nadie morirá, a menos que sea de la impresión o del mismo shock. Y todo ello es para que el mundo se convierta y vuelva a Dios. En cualquier caso, independientemente de la respuesta de la humanidad, el gran aviso será para el mundo entero, el anuncio oficial del fin de los tiempos. El aviso al mundo será un evento sin precedente en la historia de la Iglesia. Es un evento que ha sido profetizado por místicos y santos desde hace ya mucho tiempo, así como por la Santísima Virgen María en algunas de sus apariciones. Ya en el siglo XVI, San Edmundo tuvo una revelación de parte de Dios nuestro Señor que le dijo: «Yo he decretado un gran día, será donde un terrible juicio revelará las conciencias de todos los hombres, y probará a todo hombre de cualquier religión. Este será el día del cambio». Asimismo, en 1836, la beata Ana María Taggi, gran profeta de nuestros tiempos y una de las grandes místicas más extraordinarias de la Iglesia, recibió esta reveladora profecía: habrá un momento de iluminación de las conciencias en donde cada persona se verá a sí misma como la ve Dios. De esta iluminación resultará la salvación de muchas almas, porque muchos se arrepentirán como resultado de esta advertencia, de este milagro de iluminación propia. Asimismo, el venerable Padre Bernardo María Clausi, que parece haber heredado de su padre San Francisco de Paula el espíritu de profecía, nos anunció: antes del advenimiento del triunfo de la Iglesia, Dios primero tomará venganza en contra de los malvados, especialmente de los hombres sin fe. Vendrá un juicio en pequeño como nunca antes se ha visto, y será de carácter universal. Contamos también con las revelaciones de la francesa estigmatizada María Julia Jaeni, nacida en 1850, que durante sus últimos años de vida se alimentó solo con la Eucaristía. Fue un alma víctima que podía reconocer las reliquias verdaderas de las que no lo eran, y qué hostias estaban consagradas y cuáles no.
Asimismo podía entender idiomas que no conocía. Tuvo el don de profecía, con visiones sobre los últimos tiempos y la venida del Anticristo. Con respecto al aviso, contamos con esta revelación. Un juicio más se llevará a cabo antes del último. El 1 de noviembre de 1937 hasta el 3 de noviembre de 1940, María se aparece en un pequeño pueblo alemán cerca de la frontera con Holanda, a 4 niñas. Fueron más de 100 apariciones en total, en donde pidió insistentemente oraciones y penitencia por la conversión de los pecadores, anunciando graves males para la humanidad si los hombres no se arrepienten. Les decía: rezad y sacrificaos por los pecadores, rezad el rosario, menos diversiones y pasatiempos, aléjense de todo mal. Después de la guerra, en 1945, se les aparece Jesús y les dice: la humanidad no ha escuchado a mi madre. Los tiempos son graves, la tierra temblará y se verá afectada, será terrorífico, un juicio menor. Para los que no estén en gracia, será espantoso. Los ángeles de la justicia están diseminados por el mundo. Lo que ocurrirá será terrible, como jamás se vio desde el principio del mundo. Les daré una luz especial. Para algunos esta luz será una bendición, para los demás la oscuridad. La luz vendrá como la estrella que mostró el camino a los sabios. La humanidad es peor que antes del diluvio. El mundo yace en oscuras tinieblas. Quiero salvarlos a todos. Esta generación merece ser aniquilada, pero mirando a los justos, dejaré que triunfe al final mi misericordia. Otro importante testimonio es el de la hija espiritual del Padre Pío y también estigmatizada Elena Leonardi, en Roma, Italia. También fue advertida sobre el aviso, concretamente el 2 de abril de 1976, cuando la Virgen le dijo: muchos signos nunca antes vistos ocurrirán en el mundo como un aviso a los hombres de que la medida está llena. Vendrá el temido momento cuando mi Hijo hablará con su voz de juez y dará el veredicto sobre una ansiosa y drogada humanidad. La mística María Esperanza, que recibió mensajes de la Santísima Virgen en Betania, Venezuela, y cuyas apariciones marianas fueron aprobadas por el obispo local. La Madre del Cielo le dio el siguiente mensaje: está llegando el gran momento de un gran día de luz. La conciencia de este amado pueblo debe ser sacudida violentamente para que pongan sus asuntos en orden y ofrezcan a Jesús la justa reparación por las infidelidades cometidas diariamente. También la Santísima Virgen se lo reveló al Padre Gobi. Le dijo: cada hombre se verá a sí mismo en el fuego abrasador de la divina verdad. Será como un juicio en pequeño. Lo que ocurrirá será algo tan grandioso que sobrepasará todo lo que ha sucedido desde el principio del mundo. Será como un juicio en pequeño, y cada uno verá su propia vida y todo lo que ha hecho a la luz misma de Dios. En la aldea de San Sebastián de Garabandal, en España, entre los años de 1961 a 1965, la Virgen reveló
que un gran aviso vendría a todo el mundo. En el diario personal de Conchita, la vidente principal, respecto al aviso podemos conocer lo que ella escribió de puño y letra. La Virgen me lo dijo el 1 de enero de 1965 en Los Pinos. No puedo decir en qué va a consistir, pues ella no me ha ordenado decirlo. Y cuándo será, no me lo ha dicho, así que no lo sé. Sí, sé que será visible para todo el mundo y será obra directa de Dios. Tendrá lugar antes del milagro. Yo no sé si morirán personas, únicamente podrán morir al verlo, de impresión. En repetidas ocasiones le preguntaron a Conchita sobre la naturaleza de este gran aviso, así como su influencia en el mundo. Ella ha comentado lo siguiente: que este aviso está vinculado a un fenómeno de la naturaleza, que este nombre existe en el diccionario y empieza con la letra A, que el aviso es algo que viene directamente de Dios y podrá verse en todo el mundo al mismo tiempo, que será como una relación de nuestros pecados y será visto y experimentado tanto por creyentes como por no creyentes y por personas de todas las religiones, que el aviso es como una purificación para prepararse al milagro, que preferiremos estar muertos antes que experimentar la vivencia del aviso, que este aviso será una corrección de la conciencia del mundo y los que no conocen a Cristo, es decir, los que no son cristianos, creerán que es un aviso de Dios. Que lo más importante de ese día es que todas las personas del mundo verán una señal, una gracia o un castigo en el interior de sí mismas, en otras palabras, un aviso, que se hallarán completamente solos en el mundo en ese momento, independientemente de dónde estén, a solas con su conciencia y ante Dios. Verán entonces todos sus pecados y lo que sus pecados han provocado. Que cada persona sentirá de modo distinto este acontecimiento, porque dependerá de la conciencia de cada uno, ya que los pecados son distintos. El aviso estará vinculado a un fenómeno astral, como si dos estrellas chocaran entre sí, que este fenómeno no producirá daño físico, pero nos espantará, porque en ese preciso instante veremos nuestras almas y el daño que hemos hecho. Será como si estuviéramos agonizando, pero no moriremos por sus efectos, aunque es posible que muramos de miedo o por la impresión de vernos a nosotros mismos. También se nos mostrará el bien que hemos dejado de hacer, y los pecados de omisión será de los pecados que más nos pesarán. Entre 1941 y 1988 tuvieron lugar una serie de apariciones de la Santísima Virgen bajo la advocación de la Virgen Dolorosa a una humilde mujer llamada Felisa Sistiaga, en el Monte Umbe, al norte de España, que fueron el prólogo y el epílogo de las apariciones en San Sebastián de Garabandal, ya que comenzaron unos años antes y se terminaron unos años después. En 1971, también a Felisa, nuestra madre le habló de este acontecimiento. Estas fueron sus palabras: dentro de 30 años, a principio del siglo, se formará una niebla que no os veréis los unos a los otros. No os servirá ninguna luz. Durará todo el tiempo que haga falta. Los justos y los dignos no sufrirán. Todos mis hijos tendrán que pedir perdón a Dios. Esto es un aviso del castigo. Antes que el castigo os daré el aviso. Se iluminará el cielo con una cruz que al descomponerse
producirá una inmensa luz blanca que incluso impedirá ver el sol. Durará 4 horas. Seguidamente azotará un viento ardiente toda la tierra. De la impresión muchos morirán. Los que tengan fe en Dios no sufrirán. ¿A qué necesidad responderá el extraordinario acontecimiento del gran aviso? Para decirlo con otras palabras, ¿qué gran misericordia Dios quiere concedernos en este momento concreto de nuestra historia? Al plantearnos la cuestión de por qué el cielo ha anunciado en esta época un gran aviso, desembocamos en esta otra pregunta: ¿qué está sucediendo en el mundo que justifique y explique el evento del gran día de la iluminación de las conciencias? Sin duda que el rasgo distintivo más característico de la actualidad es la crisis de fe, la pavorosa descristianización de la sociedad, invocada por un consumismo hedonista que la ha echado en las garras de un materialismo atroz, expresado con frecuencia en una idiosincrasia agresiva que persigue cada vez más a las claras a la Iglesia. Tiene y tuvo su cocción en el laicismo de la Revolución Francesa y su fermentación en el ateísmo de la Revolución Rusa, y está bullendo en toda magnitud en el actual materialismo consumista que desacraliza al ser humano, llevándole a vivir como si Dios no existiera, la pérdida de la memoria y de la herencia cristianas, unida a una especie de agnosticismo y de indiferencia religiosa por el Evangelio, por la cual muchas personas dan la impresión de vivir sin fe, ha dado lugar a un ambiente social y cultural que desdeña todo proyecto de vida cristiana. Vivimos en un mundo profundamente marcado por la indiferencia. Cada día es mayor el número de hombres y mujeres que viven prácticamente sin Dios. La consecuencia de la actual crisis de fe es la descristianización, no solo manifestada en la disminución del número de practicantes, sino también en la marginación de los valores evangélicos en la cultura actual, valores que han sido arrinconados por ideologías materialistas y relativistas que practican un laicismo agresivo, frecuentemente concretado en legislaciones liberales, cuyos postulados se afirman al margen y en contra de la palabra de Dios. Como la Iglesia es la única instancia que trata de interpelar las conciencias, convirtiéndose en el último baluarte de la verdad y el bien, recordando a la sociedad que hay una ley divina, todos los ataques laicistas se lanzan contra ella. Eso sí, en nombre de la libertad, del progreso y de los derechos del hombre. En la medida en que disminuye la fe en Dios, aumenta la creencia en supersticiones. Con todo, cabe preguntarse si tras este demoledor fenómeno de descristianización hay alguna fuerza oculta, un poder invisible e inteligente que maneje los hilos desde la sombra, un estratega sagazmente planificador que encamina planes destructivos de la Iglesia, suscitando ideologías contrarias, provocando fenómenos adversos, promoviendo estructuras anticristianas. Y sí, ese poder en la sombra, esa fuerza maligna que conspira contra la Iglesia para provocar su derribo, está encarnada por el diablo. La insidia más peligrosa con la que Satanás ataca y amenaza a la Iglesia en los tiempos actuales es la estratagema de hacer creer que no existe,
porque confiados y seguros en esta inexistencia, los ministros y los fieles pues tienden a bajar los brazos, a desmontar sus defensas, a debilitar sus barreras frente al mal. Sin embargo, Jesús vino para deshacer las obras del demonio, para librar al ser humano de la esclavitud del príncipe de este mundo, instaurar el reino de Dios. Pero entre la primera venida de Cristo y la parusía, pues claro, el diablo intenta atraer hacia él a tanta gente como puede. Es una lucha que lleva a cabo por desesperación, sabiéndose ya derrotado y sabiendo que le queda poco tiempo. Si la pavorosa crisis de fe que ha llevado a la descristianización del mundo actual es el resultado de la intervención masiva de los poderes de las tinieblas, es lógico suponer que en estricta justicia también el mismo Dios suscitará y promoverá fuerzas de luz contrarias al maligno, gracias extraordinarias derramadas desde el cielo para contrarrestar pues la influencia de Satanás. Obviamente el gran aviso será pues un extraordinario remedio del cielo a ese diabólico desbaratamiento de nuestro orden social y espiritual. En cualquier caso, si el principal engaño del diablo es hacer creer que no existe, el segundo lugar de sus tretas lo ocupa hacernos creer que nada es pecado, que todo depende de cómo se mire, que todo es relativo. Por eso se ha perdido la conciencia del pecado. Lo que antiguamente era pecado, hoy es libertad de elegir lo que cada uno crea conveniente. Y eso se considera como un avance de las libertades y derechos alienables de la humanidad. Es decir, todo lo que hagamos escogiéndolo libremente está bien, no es pecado, ya que cada uno puede hacer con su vida lo que quiera. Por eso el humo de Satanás ha desplegado su acción corrosiva sobre la sociedad. Discerniendo sobre las causas que han motivado una corrupción de la conciencia de pecado está, como no, la ideología relativista, que se ha entronizado como la máxima norma moral para las conductas individuales, orientadas por una falsa idea de libertad que va encaminada a buscar el mayor placer a cualquier precio. La descristianización que gravita sobre países enteros y continentes enteros, en otro tiempo ricos de fe y de vida cristiana, no comporta solo la pérdida de la fe, sino también un oscurecimiento del sentido moral debido a la disolución de la conciencia y al eclipse de los mismos principios éticos fundamentales. El hecho es que la descristianización que ha tenido lugar en nuestro mundo se ha llevado a cabo sin grandes estridencias, de una manera subliminal, ante las conciencias de los mismos cristianos, que han ido cediendo por indiferencia y cobardía, guiados por una pasividad, por un conformismo, que ha demolido el patrimonio de valores que la Iglesia había forjado a lo largo de tantos siglos. Y así se ha producido la mundanización de la fe cristiana. Así se ha infiltrado en nuestro mundo y en nuestras conciencias el humo de Satanás. Así se ha ido fraguando la apostasía y la rebelión contra las enseñanzas de Dios. De hecho, se afirmó: el Señor nos ama como somos, pero falsamente se dedujo que Él no requiere conversión. Y muchos católicos adoptaron el estilo de vida del mundo y se cambió la definición de lo que antes era pecado. Al robo se le puede llamar saber aprovechar la situación, al aborto una interrupción, a la charlatanería elocuencia, a la cobardía prudencia, a la gula apetito, a la codicia ser emprendedor. Qué ironía es querer ir al reino de los cielos
pero no querer creer, pensar, decir o hacer lo que Dios nos dice que debemos creer, pensar, decir y hacer para morar en el paraíso celestial. Qué ironía, ¿no? Es dejar a Dios fuera de nuestra vida y luego preguntarse por qué el mundo va rumbo directo al infierno. Porque todos los pecados son de algún modo una puerta de entrada al poder del maligno. Más aún, hay pecados capitales como la lujuria, la soberbia, la avaricia, la envidia, etc., que nos lanzan a los brazos de Satanás. Por eso me pregunto, ¿cuándo despertaremos los cristianos y comprenderemos la urgencia de nuestros tiempos actuales? No escuchar las profecías es una necedad, además de una desobediencia, porque el Señor en múltiples ocasiones en la Sagrada Escritura nos pide que escuchemos a los profetas. ¿Cuándo va a ser el aviso? No conocemos la fecha, la sabía Mariloli y se lo llevó al cielo, pero sí que sabemos, Conchita tampoco sabe el día del aviso, pero Conchita sí sabe el día del milagro, que nos avisará 8 días antes. Y sabemos que el aviso ocurrirá dentro de los 365 días inmediatamente anteriores al milagro. Esto quiere decir que puede ocurrir o justo 365 días antes como unos minutos antes del milagro. Pero como digo, el día y la hora no lo sabemos. De todas maneras, el Señor es misericordioso y la Santísima Virgen ama a sus hijos. Y sí que nos dio, ella quería que estuviéramos preparados para ese día, no quería que supiéramos el día, pero sí que estuviéramos preparados. Y también nos dio una serie de signos precursores. El tiempo en el que ocurrirá el aviso será un tiempo de gran confusión para el mundo, de gran confusión para la Iglesia. Hoy en día este gran signo de los tiempos ya lo estamos viviendo. Por poner un ejemplo, hay personas que se llaman católicas, que se dicen católicas y que en cambio están diciendo que el Papa Francisco es falso y no quieren escuchar lo que los profetas de nuestros días están diciendo, como por ejemplo un gran profeta es Benedicto XVI. El mismo Benedicto XVI recientemente en una entrevista ha declarado que a él hubiera preferido que le llamaran Padre Emérito en lugar de Papa Emérito y que conocedor de que hay personas que están diciendo que el Papa Francisco es falso, él contestó en esa entrevista que el verdadero creyente sabe que el Papa Francisco es verdadero, es el Papa. Pero esto no es más que un signo de la gran confusión que hay en la Iglesia. Sabemos también que dentro de la Iglesia hay personas en franca desobediencia, incluso hay una parte de la jerarquía en franca desobediencia que han llegado incluso a decir que ellos no son una sucursal de Roma para, por ejemplo, obedecer las directrices en torno a la no comunión a los divorciados vueltos a casar. Todo esto no es más que grandes signos de la gran confusión que hay en la Iglesia y también en el mundo. Basta decir, pues, cómo muchísimas personas están dejando la religión auténtica para irse por derroteros de la New Age, de la nueva era, ¿no? Y del esoterismo. Este signo ya se ha cumplido. Pero la Virgen dio más signos de que estaría cerca ya el aviso, que aunque vemos ya ciertos indicios, no se han dado todavía. Me refiero concretamente a un testimonio que dio José Luis López San Román, experto en garabandal y amigo personal de la vidente Mariloli. En una ocasión, cerca del año 2000, en Garabandal estaban los dos y entonces José Luis le dijo: Mariloli, la situación ya está muy mal en España y en el mundo, con lo cual ya será muy pronto el aviso. Ella le dijo: no, dice, la situación se tiene que poner muchísimo peor. Tú hoy en día
puedes acudir normalmente a la iglesia y puedes comulgar. Con lo cual sabemos que cuando ocurra el aviso estaremos dentro de un entorno de persecución religiosa, y aunque sí que hay importantes indicios de persecución a cristianos, de persecución a la Iglesia Católica, de amenaza al Santo Padre en el Vaticano, todavía no se ha dado esa circunstancia. No hemos llegado a ese extremo de no poder acudir libremente a las iglesias. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para saber que aunque estamos cerca, aún no se han dado todas las circunstancias que se han de dar para saber que ya el aviso es inminente. Obviamente, si Conchita tiene que decir el día del milagro una semana antes, y Conchita sabemos que en el próximo mes de febrero del año 2017 ya tendrá 68 años, así como también sabemos por las apariciones de Umbe, que este gran aviso, este gran acontecimiento ocurrirá a principios de siglo. Obviamente, pues sabemos que no puede estar muy lejano este importante acontecimiento. Pero si la Virgen no lo quiso revelar en Garabandal, fue porque no es tan importante el día, la hora en la que va a ocurrir ese acontecimiento como el prepararnos para ese momento. El Sagrado Corazón de Jesús le hizo una revelación a Vasula Raiden, también vidente del aviso, bajo la línea de una clara iluminación de la conciencia que tendrán todos los hombres. Fue el 15 de septiembre de 1991, en que el Señor Jesús le dicta a Vasula el siguiente y completísimo mensaje en torno al aviso. Apóyate en mí, bendita de mi alma, te doy mi paz. Escribe: Oh Jerusalén, voltea tus ojos al este y al oeste, voltea tus ojos al norte y al sur, que yo estoy ahí. Yo te digo verdaderamente que mi espíritu será derramado sobre ti, y mi imagen será esparcida por toda la faz de la tierra. Lo que he planeado pasará, y lo que te he dicho se cumplirá. Acércate a mí y escucha cuidadosamente. Durante toda la vida, generación, te burlaste de mi ley y te has ido rebelando. ¿Alguna vez estarás preparada para encontrarte con tu Dios? Yo muy pronto voy a pasar a través de ustedes. Será más pronto de lo que piensas. Estos serán mis últimos avisos. Yo te digo solemnemente: sacúdete el polvo que te cubre y levántate de la muerte. El final de los tiempos está más cerca de lo que piensas. Pronto, muy pronto abriré mi santuario del cielo, y ahí se quitará el velo de tus ojos, y tú percibirás como una revelación secreta. Entonces, un aliento se deslizará sobre tu rostro, y los poderes del cielo se sacudirán. Ráfagas de luz estarán seguidas por truenos. Repentinamente sobre ustedes vendrá un tiempo de gran aflicción sin paralelo, desde que las naciones existieron por primera vez. Yo le voy a permitir a tu alma percibir todos los eventos de su vida. Los voy a desfilar uno a uno para consternación de tu alma, y te vas a dar cuenta de cuánta sangre inocente tus pecados han derramado de almas víctimas, y haré entonces que tu alma se dé cuenta que nunca has seguido mi ley. Como desenrollar un pergamino, abriré el arca de la alianza y los haré conscientes de su iniquidad. Si todavía sigues vivo y parado sobre tus dos pies, entonces tu corazón verá todos tus pecados del pasado, y el remordimiento se apoderará de ti, y tú con una gran angustia y agonía sufrirás,
porque constantemente estuviste profanando mi santo nombre y rechazándome, y te estremecerás cuando te veas como cadáver en descomposición, devastado por gusanos y buitres. Y si a estas alturas tus pies te siguen deteniendo, yo te mostraré lo que tu alma, que es mi templo y mi morada, estuvo cuidando todos los años de tu vida. En lugar de mi sacrificio perpetuo, verás, para tu consternación, que estuviste acariciando a la serpiente y que tú levantaste esa abominación devastadora de la que hablaba el profeta Daniel en lo más profundo de tu alma. Cuando ese día venga, las escamas que hay en tus ojos caerán, y así te podrás dar cuenta de que estás desnuda y que en tu fuego interno eres tierra en sequía. Infeliz criatura, tu rebelión y tu negación de la más santa Trinidad te convirtió en renegado y en perseguidor de mi palabra. Para ese entonces tus lamentos y tus gemidos serán oídos solo por ti. Yo te digo en verdad, te vestirás de luto y llorarás, pero tus lamentos los escucharán solo tus propios oídos. Del mensaje citado observamos que Dios le ha mostrado a Pasula que este juicio tendrá 3 fases condicionales. Así tenemos lo siguiente. Primera fase. Una luz sobrenatural revelará instantáneamente a los hombres la presencia de Dios, y bajo esta luz cada uno verá todos los acontecimientos de su vida, lo cual llevará a todos a una angustia como nunca antes habían tenido. Cada uno verá cuánta sangre de almas víctimas inocentes ha sido derramada por culpa de los propios pecados, y cada una verá cómo nunca ha seguido la ley del Señor. Segunda fase. En un instante cada uno verá a Dios en su luz celestial, y bajo esa luz todos verán más claramente todavía sus pecados, en una angustia infinita e inmensa agonía, y cada uno comprenderá cómo ha rechazado a Dios y profanado su nombre, y cada uno se verá como un cadáver putefacto, devorado por gusanos. Tercera fase. El alma verá cómo en el lugar del sacrificio perpetuo, en su corazón ha alimentado una serpiente en la abominación de la desolación. Es la blasfemia, que corta todo lazo de unión del hombre con Dios y que vuelve a la persona un renegado. Se lamentará, pero nadie escuchará sus lamentos. Si la persona no logra la conversión en esta última fase, podría morir del shock o de la impresión que le producirá esta advertencia de Dios, o quedarse radicalmente en manos del espíritu maligno. De todo lo anterior podemos ya establecer algunas conclusiones prácticas de la realidad de este fenómeno universal, el cual pronto toda la humanidad tendrá que enfrentar. Pero quizás lo más importante no es saber que va a venir un aviso, no es saber que vamos a ser iluminados sobre nuestro mal, nuestro pecado, que nuestra conciencia va a ser examinada a la luz de la misericordia de Dios. Quizás lo más importante es pensar, ¿cómo me voy a preparar para ese evento? Escuchemos mejor a la Santísima Virgen, según se lo reveló a Fray Agustín del Divino Corazón. Hijos amados, estad atentos a los signos que aparecen y aparecerán en el cielo. En el momento menos pensado, una gran cruz acaparará la mirada de todos los hombres de la tierra, cruz que es el anuncio al gran día de la misericordia, al gran día de la iluminación de las conciencias, cruz que es el anuncio del segundo advenimiento del Señor. Si la humanidad entera comprendiera que muy pronto se dará la iluminación de las conciencias, empezarían a alejarse de las cosas del mundo y añorarían
las cosas de Dios. Si la humanidad entera comprendiera de todos los acontecimientos que están por suceder, se prenderían de mis manos virginales, orarían diariamente mi oración predilecta, el Santo Rosario, y esperarían sin ningún temor el pronto regreso de mi Hijo Jesús. Os amo tanto, hijos queridos, que os mimo como a niños pequeños. Os hablo con lenguaje dulce de madre buena, pero también os amonesto, os muestro el peligro que os merodea, porque habéis de saber que estáis en el final de los tiempos, que muy pronto estaréis frente a Dios en el gran día de la iluminación de las conciencias. Preparaos para que os encontréis cara a cara con Dios en el día de la iluminación de las conciencias. Preparaos para que escuchéis el sonar de las trompetas. Preparaos para que veáis esa gran señal en el cielo, que muy pronto aparecerá, embellecerá el firmamento. Pero no tengáis miedo, Jesús os da una última oportunidad. Os falta poco para el día del gran aviso, os falta poco para que estéis frente a frente, cara a cara con el Señor, en el día de la iluminación de las conciencias. Después lo comprenderéis mejor. Una vez hayáis sido juzgados por Dios en misericordia, muchos de mis hijos se convertirán. No alcanzarán los sacerdotes para administrar el sacramento de la confesión. En el gran día de la misericordia, el gran día de la iluminación de las conciencias, todos vosotros estaréis cara a cara con Dios, día en que se os mostrará toda la historia de vuestra vida, como si vieseis una película, como si estuvieseis frente a un espejo nítido, brillante, reluciente. Día aquel en el que los templos estarán visitados por numerosos penitentes buscando el sacramento de la confesión. La copa de mi Hijo Jesús rebosa por su justa cólera. ¿Qué tenéis que hacer vosotros? Orar y reparar, hacer penitencias, mortificaciones, ayuno. No os asustéis. Cuando escuchéis decir que un asteroide se acerca a la Tierra, no os alarméis. Solo confiad en el Señor. Resguardaos en la herida abierta de su sagrado costado. Resguardaos en mi corazón, resguardaos en mi inmaculado corazón y seréis protegidos, amparados. Permaneced en vela, con suficiente provisión de aceite. No sabéis ni el día ni la hora de la venida del Señor, pero está muy próxima. ¿Qué pasará después de la iluminación de las conciencias, del gran día de la misericordia? Muchos se convertirán, muchos reordenarán sus vidas, dejarán el pecado, pero otros caerán en un falso racionalismo. Tomarán este acontecimiento como un espejismo, querrán darle una explicación científica que desvirtuará la verdad. Postraos conmigo, pronto la humanidad entera estará en un juicio particular con Jesús. La iluminación de las conciencias llevará a muchos de mis hijos a una conversión perfecta y transformante. En una ocasión preguntaron a Conchita cómo sería este acontecimiento del aviso y si nos convertiríamos con esta experiencia. Ella dijo que todos los mensajes que nuestra madre había dado en Garabandal son una llamada a la conversión, y concluyó con estas sabias palabras: no esperéis, convertíos ya, dejaos avisar por el aviso. Ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada
El día está cerca. Dejemos, pues, las obras de las tinieblas y pongámonos las armas de la luz.